Vamos a concluir el capítulo 8. El capítulo 8 vemos una serie de personajes, de nombres, el protagonista, o más bien uno de los protagonistas, es obviamente este hombre llamado Felipe, que estudiamos hace 2 miércoles atrás. Y cómo este hombre, Felipe, habiendo comenzado o apareciendo en la escena en el libro de los Hechos, en los capítulos anteriores, siendo llamado y elegido por la iglesia y por los apóstoles para ser un diácono, un simple servidor que estaba para ayudar a servir las mesas, cómo Dios lo usa, ¿no? Ya vimos en el capítulo 7 la vida de Esteban, otro de los diáconos, pero el capítulo 8 vemos cómo Dios usa a este hombre llamado Felipe y cómo comienza de una manera, simplemente sirviendo las mesas, y cómo Dios va guiando su vida a algo más allá de lo que probablemente él había imaginado y lo que muchos quizás pensaron de él. Realmente Felipe es simplemente eso, es un servidor, no es un apóstol, no es un pastor, es simplemente un servidor que Dios levantó, y cómo él lo usó tremendamente. Y eso me hablaba mucho realmente esta tarde cuando estaba leyendo de su disponibilidad a ser usado por Dios. Eso es lo que a veces nos falta, o a veces lo que como que le damos demasiadas vueltas a las cosas y no tenemos ese corazón disponible para lo que Dios quiere hacer. Entonces, si estás ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer del verso 26 al 28 y dice así. Dice, y ellos habiendo testificado, dice, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cómo continúa la historia? Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, dice, a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Hasta ahí. ¿Ves esta historia, la segunda parte en este capítulo 8, donde Felipe es grandemente usado por Dios? De cómo vimos hace 2 miércoles atrás de que él va a Samaria, a este lugar de que los judíos realmente no tenían ningún interés por ir, porque había esa como discriminación hacia los samaritanos. Cómo él va y cómo la persecución y toda la oposición a la iglesia estaba comenzando. Vimos que se nos mencionaba a Saulo ya, el que posteriormente sería el apóstol Pablo, y cómo la persecución y todo lo que estaba ocurriendo simplemente fue utilizado por Dios para que los cristianos salieran de Jerusalén. Jesús les había dicho que ellos tenían que esperar en Jerusalén y que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ellos iban a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y así hasta lo último del mundo. Y finalmente, a través de una circunstancia a lo mejor no ideal, a lo mejor que no estaba como que planificada para ellos, viene la persecución, y esa persecución Dios la usa para que el evangelio sea esparcido. De hecho, fíjate el capítulo 8, pero en el verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entre esos tantos esparcidos estaba este servidor, este hombre llamado Felipe. Cuando llega a Samaria, pues Dios trae y ocurre un avivamiento. Literalmente es un avivamiento. Hay gente que se está convirtiendo, hay gente que está siendo sanada por Dios, la palabra está siendo predicada, vemos que había gozo en la gente. Eso es un avivamiento. Dios estaba haciendo algo en Samaria. Entonces yo pensaba un poco en Felipe, ¿no? O sea, Felipe salió y llegó a Samaria y empieza a ver todo esto, la mano de Dios, y diría, bueno, pues ya, esta es la voluntad de Dios. Dios me llamó a plantar una iglesia en Samaria. Y aquí me quedo y ya, pues ya, este es el lugar que Dios tiene para mí. Y no, ves que realmente Dios tenía otros planes para Felipe. Y ¿sabes lo asombroso? Recién cantamos cuánto nos ama Dios.
Y vemos que para Dios los grandes números son importantes, pero también una persona, un individuo en particular, también es importante para Dios. Porque sí, mucha gente se estaba convirtiendo en Samaria, pero había un hombre que Dios también quería alcanzar, que iba en una carroza de regreso a África. Y para Dios ese hombre también estaba en el radar. No se trataba únicamente de grandes números, de muchos convertidos, también se trataba de la vida de una persona que Dios también quería salvar. Y muchos dicen, ¿cómo es o por qué es que en el verso 26 es un ángel? No es el ángel del Señor, sino es un ángel que va y le dice a Felipe, necesitas moverte. Ahí no sabemos por qué realmente un ángel es el que le da la instrucción a Felipe. Algunos creen que Felipe necesitaba algo realmente contundente para salir, porque dice, pues aquí está pasando de todo. O sea, Dios está haciendo grandes cosas, no me muevo de acá. Tenía que quizás ocurrir algo sobrenatural como un ángel que le hablase y le dijese, ¿sabes qué? Tienes que moverte de acá, para que quizás él se hubiese tenido que mover. Pero realmente no sabemos por qué tiene que ser un ángel. Pero fíjate lo que le dice. La instrucción y el mandato es bien claro. Le dice en el verso 26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Levántate y ve. Esa es la instrucción. Nada más levántate y ve en ese camino, en esa ruta. Piensa en Felipe, dejar todo lo que está ocurriendo, todo este avivamiento, o sea, Dios tocando vidas, convertidos. Dices, ¿sería algo fácil para Felipe dejar eso? Creo que no. Y deja tú ir al desierto. O sea, no está nada padre. No, pues aquí me quedo, aquí hay gente, mira Señor lo que estás haciendo, está chido quedarse aquí. Pero ir al desierto como que no está muy padre. Y Dios le dice, no, o sea, levántate y ve ahí la ruta que te lleva hacia el desierto. No es sencillo, pero la instrucción es clara. Y lo que me asombra y lo que veo acá es cómo muchas veces Dios actúa y nos guía y nos dirige. Aquí vemos que simplemente la instrucción es levántate y ve hacia el sur. Pero Dios en ningún lugar, en ninguna parte, le da una explicación de lo que viene. O sea, Felipe no tiene la menor idea que Dios va a hacer todo esto simplemente para que él vaya y le predique a una sola persona. A veces, cuando hay una persona, dices, oh, yo esperaba más. Yo estoy preparado para más gente, para números grandes. Y eso es el ministerio, y eso es servir a Dios, grandes números de gente. Pero cuando dicen, no solamente vas a ir por uno, o vas a preparar todo tu estudio, tu clase para una persona, para un niño, para un hijo. Dicen, no, pues yo merezco más. Y Dios, en el radar de Dios, en este amor de Dios que cantábamos, que cuánto Él nos ama, este hombre, el etíope, Dios mueve a un hombre que está en un lugar donde Dios está haciendo grandes cosas y lo mueve solamente para que vaya y le predique a este etíope. No hay plan, no hay explicación. Simplemente muévete del punto A al punto B. Y sabes que eso es complicado para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia y queremos movernos cuando sabemos lo que viene en el punto C, en el D, en el E y en el F. Pero si solamente Dios nos dice, vete de aquí a acá, dices, me gustaría tener un tantito más de información para moverme. Porque si no, pues no, eso de caminar por fe no me gusta. Quiero tenerlo claro con mis ojos y verlo y ahí me aviento. Pero no, Dios simplemente le dice, levántate y ve al sur. Por el camino, es todo lo que necesitas saber. Ve, no hay explicación. Es asombroso. Pienso en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios dice lo mismo. Ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera todavía te la he mostrado. Pero deja tu casa, deja tu parentela y sal. Y yo te voy a mostrar en el camino por donde debes de ir. Eso es fe, ¿ves? Eso es caminar por fe. Eso es ser obediente. Nosotros
queremos movernos cuando tenemos todo claro, todo resuelto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué voy a decir? ¿Quién va a estar ahí? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a vivir? Y queremos tenerlo todo. Eso no es vivir por fe. No lo es. Eso no es dejarse guiar ni confiar en quien nos guía. Dios dice, es todo lo que necesitas saber ahora. A veces pienso, si hubiese sabido que era solo por una persona, ¿hubiese ido? Yo creo que sí, pero a veces Dios no nos muestra más de lo que necesitamos porque a veces, no, ¿para qué? Creo que con lo que Dios nos revela en el momento que Él nos revela algo, es todo lo que necesitamos saber. No necesitamos más, no necesitamos menos. Levántate y ve. Dice el verso 27, entonces Él se levantó y fue obediente. Después voy a explicar un poco más de eso. Pero dice, y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario, y ahí aparece este hombre etíope. ¿Quién es este hombre etíope aquí? Lucas, el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos da cierta información sobre este hombre. Dice, primero un etíope, es un hombre africano. Es un africano que estaba en Jerusalén, que había ido a Jerusalén. Entonces, viene allá, va de regreso, de vuelta a su tierra. En la época del Nuevo Testamento, Etíope es más allá simplemente de Etiopía hoy en día, es el país de Sudán, es la Sudán actual. Entonces es un hombre africano que va de regreso, también dice que es un eunuco, es un hombre que había sido castrado, y eso era algo muy común. Realmente en esta época los hombres que eran castrados eran hombres que tenían como que una posición bastante estratégica de confianza y de seguridad, que trabajaban para la realeza, y a veces hacían eso, de hecho hacían eso por motivos de seguridad realmente, para proteger y para que el rey se sintiera como que seguro con tanto hombre ahí dando vueltas en el palacio. Esa era la manera en que realmente ellos procedían, ¿no? Y se resguardaban de cuidar a la reina y a toda la gente que trabajaba ahí. Eso nos habla también que este hombre era un hombre que tenía una posición estratégica. Y pienso en esto, ¿no? La necesidad de un hombre que está en la alta jerarquía es la misma necesidad de un campesino. Su corazón tiene la misma necesidad de Dios que el que a lo mejor tú dices, no, ese no necesita o es más humilde. No. Ves que este hombre está tan necesitado de Jesús como un campesino, como alguien que no tiene ningún trabajo, o a lo mejor alguien que no tiene una posición elevada, tiene la misma necesidad de Dios. También vemos en esta historia y vemos que el evangelio es transversal y la necesidad y la búsqueda de Dios se da en todos los niveles. O sea, este hombre teniendo un alto cargo también anda, por decirlo de una manera, en una búsqueda de algo que lo pueda llenar y lo pueda satisfacer. A pesar de ser un alto funcionario. De hecho, eso es lo que dice que es un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es el nombre de la reina, es un título, es como decir un faraón o es como decir el zar, es un título. Entonces este hombre es un alto funcionario, es como decir, es un miembro del gabinete. Entonces no es cualquier persona. También dice que estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era el tesorero. Imagínate la confianza, o sea, es un hombre importante. ¿A quién le encargas tu dinero? Y más el dinero de un rey o de una reina, ¿no? Los recursos económicos. Entonces este hombre, sin lugar a duda, era un hombre de confianza de la reina. Un hombre de confianza, cercano, que tú puedes decir, yo puedo confiar en que esta persona administre lo que yo tengo. Y también dice que había ido a Jerusalén con el propósito de adorar. Eso nos habla de que este es un hombre que ha ido a Jerusalén probablemente para una de las 3 fiestas anuales que los judíos tenían en Jerusalén. Es un hombre que anda en búsqueda de Dios, que anda en búsqueda de algo que lo pueda llenar. Y que, como vemos en la historia, probablemente está regresando a África con el mismo vacío con el que llegó a Jerusalén. Pero es un hombre que está buscando algo más y lo está buscando en el judaísmo. Ahora, probablemente está regresando vacío porque está leyendo la escritura,
tratando de entender lo que la Escritura dice, pero vemos que el corazón de este hombre está listo para oír de Jesús. Está listo. Y Dios en su soberanía, en su amor, en todo lo que Dios es, mueve todas las piezas y mueve a Felipe, un hombre disponible para dejarse usar por Dios. Mueve a Felipe para que vaya ese día, a esa hora, en ese camino, en esa ruta, para que simplemente este hombre que está listo para oír de Jesús pueda realmente escuchar el Evangelio. Piensa en eso. ¿Qué pasa si Felipe hubiese dicho, no, Señor, voy mañana? Ya el etíope ya pasó, ya se fue. ¿Te das cuenta lo importante que es obedecer en tiempo y en forma? Porque nosotros no tenemos la menor idea de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios nos pide algo es porque Él espera que lo hagamos en el momento. No un día después, no un año después, sino en el momento. Porque hay algo seguramente que Dios está haciendo que aún no nos ha revelado o que no alcanzamos a ver en nuestro espectro, pero que Jesús está haciendo. Este hombre estaba listo para oír de Jesús. Dice que iba en su carro, obviamente era un hombre pues rico, tenía su propio carro. E iba leyendo el profeta Isaías. Eso nos habla que efectivamente este es un hombre que tiene recursos. Porque a diferencia de hoy, tener un escrito de Isaías era algo totalmente inusual y difícil tener. En ese tiempo no hay celulares, no está YouVersion, no está todas las versiones de la Biblia que tenemos hoy. O sea, tener un papiro, porque eso es lo que tiene este hombre, tiene un papiro o una copia del libro de Isaías. Y para que una persona tuviese una copia de un libro, como un libro de Isaías, tendría que tener mucho dinero para poder tener uno él. Y va leyendo. Y a pesar de su alto rango, a pesar de todas las capacidades que él pueda tener, a pesar de toda la influencia, este hombre está tremendamente necesitado de Jesús. Anda buscando algo que lo pueda llenar. Como tú y yo un día andábamos buscando, teníamos un vacío, nos faltaba algo, nos faltaba lo más importante. Y a lo mejor tú estás así hoy, ¿ves? A lo mejor eres una persona que es religiosa, ¿ves? Este es un hombre que podríamos decir, pues es un hombre bueno, es un hombre de bien, es un hombre que va a adorar al templo, pero sigue estando vacío, ¿ves? Aún no ha conocido a Jesús, a lo mejor ha conocido una religión, pero no ha tenido un encuentro con el Evangelio y no ha entendido quién es Jesús. A lo mejor estás así esta noche y necesitas conocer a Jesús. Ni tu alta jerarquía, ni tu alto rango, ni los recursos económicos que podamos tener, ni la posición que podamos tener, jamás va a poder llenar y satisfacernos. Solo Jesús puede llenar nuestra vida. Por eso necesitamos conocerle. Fíjate el verso 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Increíble. Subraya otra vez, o si esa es tu Biblia, dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Fue audible? No sabemos, eso no es lo más importante. Lo importante es que Dios se dio a entender a Felipe. Y lo más importante es que Felipe obedeció. ¿Ves? Dios lo está guiando. Dios guió a Felipe a Samaria a través de la persecución, de los problemas. Dios llevó a Felipe al desierto a través de un ángel. Y Dios le dice, acércate, de alguna manera, alguna convicción en el corazón, algo. Dios le dice, acércate a ese carro. Ahora, eso es importante, es acércate. Eso fue lo que el Espíritu le dijo. O sea, ese hombre que estás viendo, Felipe, ese hombre está en necesidad, acércate.
Y eso es lo que necesitamos tener. O sea, vivimos en esta ciudad y en esta ciudad hay un chorro de gente con necesidad. Y tú y yo podemos tratar de ver quién será. Dios sabe quién es el que está necesitado. Por eso necesitamos la guía de su Espíritu, ¿ves? Porque Él ve nuestros corazones, Él ve el corazón de la gente. Él ve quién está listo, Él ve quién puede recibir, Él sabe realmente. ¿Ves? Felipe no hizo o no aplicó un estudio demográfico para ver cuáles son las características, nada de eso. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios no necesitamos esas cosas. Necesitamos nada más escuchar y obedecer. Que si la cultura, que estos... Creo que cuando somos sensibles a la guía del Espíritu Santo y somos obedientes y vamos respondiendo, Dios nos sigue hablando. Pero si Él nos ha hablado y nosotros desobedecemos, ¿por qué nos daría el siguiente paso? Si no hemos hecho lo que Él nos habló en primera instancia. Dios sigue guiando a Felipe porque él está obedeciendo a todo lo que Dios le está mostrando. Y a las convicciones, a la forma en que Dios lo está llevando finalmente para ponerlo delante de este hombre. Y es interesante porque Felipe no llega aquí guiado o mandado por los apóstoles, no llega aquí guiado o mandado por la iglesia como un misionero. No. Dios lo va trayendo y lo va guiando y lo pone finalmente aquí simplemente porque Felipe fue de lugar a lugar hablando de Jesús, compartiendo. No hay nada planificado, vamos a hacer una junta misionera, vamos a planificar qué tanto queremos llegar y ser influencia. No, y no digo que eso esté mal, ¿ves? Pero a veces nos hemos puesto demasiado como una institución, una corporación, cuando la iglesia es un organismo, tiene vida. La vida es Jesús, ¿ves? Y si tú y yo nos dejamos guiar por su Espíritu, Dios va a hacer este tipo de cosas también, ¿ves? No se trata de que nos vamos a juntar para salir a testificar. Eso está bien y lo podemos hacer. Pero en el día a día, Dios te quiere guiar. ¿Sabías eso? Su Espíritu te quiere guiar a hacer su voluntad, a seguir su plan, a seguir su estrategia, no la nuestra. El Espíritu Santo sabe dónde está la necesidad y Él está más que dispuesto y es más que capaz de llevarnos a dónde está la necesidad. Yo no necesito partirme la cabeza para ver, ¿dónde será? Él cada día va a ir probablemente poniendo personas, situaciones a nuestro lado y nos va a mostrar. ¿Cómo? No sé. Cuando tienes una relación con Dios, aprendemos a reconocer cuando Él nos está guiando. Cuando conoces a una persona, tú sabes con su expresión qué te quiere decir, ¿verdad? Si llevas casado mucho tiempo, sabes de qué estoy hablando. Un gesto y dice, está enojada, mejor no digo nada. O con un gesto te derrite. Tú sabes, porque conoces a la persona. Hay una relación. Y Dios va a poner de alguna manera algo y esto es importante, es como la guianza de Dios, la guianza de su Espíritu. Es algo que va a pasar en un determinado momento, algo que no habías imaginado, que no se te había pasado por la mente. Otra vez, esto no es algo que Felipe pensó estratégicamente, hizo un plan, ¿ves? Esto es algo que en el momento Dios puso algo en su corazón, en su mente, y de alguna manera fue muy evidente y Felipe respondió en el momento. No pensado, no planificado, sino simplemente guiado por Dios. Guiado por Dios. En Hechos 1:8, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos para que fuésemos, ¿qué? Testigos de Jesús hasta lo último. El Espíritu Santo no solamente nos quiere dar el poder y la capacidad para ser testigos, el Espíritu Santo también nos quiere guiar. También nos quiere guiar. Aquí vemos no solamente el Espíritu Santo capacitando a Felipe para que comparta el Evangelio con denuedo, también estamos viendo que el Espíritu Santo es el que los está guiando. Lo está guiando. Cada paso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer en ti? Probablemente va a poner una fuerte impresión
o una convicción en un momento sobre algo. Precisamente la semana pasada fuimos a Ciudad de México y estábamos ahí en el hospital. Pues ya te imaginas todo lo que ves en un hospital. Pero íbamos caminando con mi esposa y de repente vimos a una señora que estaba así llorando y así uno podría como que ignorarlo, ¿ves? Había mucha gente, hay mucha gente, pero por alguna razón, pum, el Espíritu Santo, pum, te empuja y nos acercamos. No era la única que estaba así, pero esa señora algo tenía, ¿ves? Y hay un acercamiento y es así como Dios nos guía, ¿ves? A veces queremos hacer esto mucho de la cabeza y como que racionalizar muchas cosas. Créeme que si Dios pone esa convicción, háblale a esa persona, no tiene nada de diabólico. Hablarle de Jesús, ¿ves? ¿Será de Dios que le habla de Jesús? Pues claro. Pero así en muchas cosas su Espíritu nos quiere guiar. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una promesa. Que Dios, una promesa de paternidad, es que Dios nos ha prometido que Él nos va a guiar, que su Espíritu nos va a guiar. Ahora, cuando Dios te guía, la responsabilidad ahora es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con eso? Fíjate lo que hizo Felipe, otra vez, verso 27. Entonces él se levantó y fue. Verso 30, acudiendo Felipe, se movió. Acción, ¿ves? Movimiento. Cuando Dios te va a guiar, significa dejar algo para hacer lo que Él te está pidiendo. Y como vemos en la historia, a veces cuando Él te pide y cuando Él nos pide hacer algo, va a ser dejar algo que está bien padre, como lo es Samaria, para irte a un lugar lleno de piedras en el desierto. La pregunta es, ¿voy a obedecer o no? ¿Voy a responder a su guía o no? Lo que sea que Él me pida. Pero él se levantó y fue, él acudió, o sea, se acercó a este hombre. Vemos en Felipe una obediencia inmediata. No dijo, déjalo, voy a orar. O déjalo, voy a pensar. Es ahí, ese momento. Felipe tenía que moverse porque el hombre va cruzando y si se tarda ya se va a ir. ¿Ves? Hay personas a tu alrededor, hay personas en tu trabajo. Hay personas en tu familia que Dios quiere hacer algo también en sus vidas. Necesitamos tener un corazón tierno y sensible a su guianza. Él nos quiere guiar, Él te quiere guiar, créeme. Ahora, ¿necesitamos saberlo todo para movernos? No. No necesitamos saberlo todo para movernos. Pero podemos confiar en el que nos está llamando. ¿Ves? Podemos confiar en Jesús. Aquí vemos que finalmente Dios está dispuesto a mover a este hombre de acá para alcanzar a una persona. ¿Estarías tú dispuesto a obedecer por el resultado de solo una persona? Solo un convertido. Imagínate Jeremías. 40 años de ministerio, ni un convertido registrado. Ninguno. Ves aquí que Felipe va a Samaria y un chorro de convertidos. Y no, pues ahí está la bendición de Dios, pero no son los números otra vez, ¿te das cuenta? En Samaria hay muchos números y qué padre, pero a veces lo que Dios hace es alcanzar a otra persona de uno a uno. Un día alguien a ti, a lo mejor probablemente aquí, no es que fuiste a una cruzada donde cientos a lo mejor creyeron, a lo mejor sí, pero es la minoría. La mayoría de las personas viene a Jesús porque una persona le habló y Dios le abrió el corazón. Entonces no podemos menospreciar a uno. Sirves con los niños, si tienes un niño en tu clase, es responsabilidad suficiente de la cuenta que le vamos a dar a Dios. Un alma. Tienes o en tu ministerio, lo que sea, una persona dice, o dos, dices, pues ya tienes 200% más que Felipe.
ya es suficiente. A veces lo que nos cuesta es la fidelidad en los días de las cosas pequeñas. Y es realmente ahí donde se demuestra la fidelidad. Eso es lo que dijo Jesús. En lo poco me fuiste fiel. No dice en lo mucho. ¿En qué? En lo poco. En una persona. En lo que Dios te ha llamado a hacer en esta iglesia. En servir a un niño, servir limpiando un baño, lo que sea. Es ahí donde nuestra fidelidad va a ser probada y va a ser demostrada. Nosotros queremos grandes cosas, pero estamos dispuestos a hacer por uno. Pensaba de cómo hemos llegado aquí, ¿ves? Esta semana estuve pensando mucho en eso, de cómo esta iglesia comenzó, ¿ves? Yo me acuerdo que los días de las cosas pequeñas me avergonzaban a mí, ¿ves? Cuando eres pastor y cuando vienes y te juntas con otro pastor y te dice, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Si es una iglesia pequeña, a veces como pastor eso te avergüenza. Y lo reconozco, ¿ves? Aquí me estoy como que confesando. Dice, vamos a hablar de otras cosas y empiezas a hablar, Dios está haciendo grandes cosas, pero nunca das los números. Porque a veces nos movemos por eso, por los números. ¿Ves? ¿Cuánta gente va a tu discipulado? No tanto, no, va uno. Y va martes por medio. Fidelidad en el día de las cosas pequeñas. Así honramos a nuestro Salvador. ¿Qué hacía este hombre? Dice que leía al profeta Isaías. Imagínate. O sea, ¿y por qué escuchó? Porque lo estaba leyendo en voz alta. Esa era la costumbre. Cuando tú leías las Escrituras, los hombres temerosos de Dios leían la Escritura en voz alta. Esa es la costumbre. Entonces, imagínate, pues todavía Felipe no tiene la menor idea. Dice que ve a un etíope y Dios le dice, nada más acércate. Y cuando se está acercando empieza, oye, está leyendo Isaías, no lo puedo creer. Imagínate, tú estás sentado en el Starbucks, estás ahí como tomando tu café y al lado hay una persona que está leyendo Juan 3:16. Y él dice, ¿de quién habla esta persona? ¿Cómo reaccionarías tú? No, hombre, qué tremenda oportunidad. Imagínate, así está Felipe. Va ahí caminando y está leyendo, dice, no lo puede creer, un hombre africano en medio del desierto leyendo Isaías 53. ¿Qué mejor chance que esta? ¿Ves? Dios mueve a la persona. Dios lo puso ahí. Y leía al profeta. Y Dios, paralelo, chécate esto, paralelo a todo lo que Dios está haciendo en Samaria, Dios está al mismo tiempo actuando en el corazón de un hombre africano. Al mismo tiempo. Y así Dios está actuando en muchas partes. Su obra se está haciendo en diferentes lugares. Hoy nos reunimos acá, un montón de iglesias se reúnen alrededor del nombre de Cristo y enseñan su palabra alrededor del mundo. Y Dios está aquí, está allá y está en todas partes, trabajando en nuestro corazón. Y estaba leyendo Isaías, la lectura de la Escritura. Su palabra convierte y trae convicción y su corazón estaba siendo preparado para oír de Jesús. Fíjate el verso 32. El pasaje de la Escritura, y este es el comentario de Lucas, dice el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es Isaías 53 lo que está leyendo este hombre. Es Isaías 53, 7 al 8, lo que está leyendo el etíope. Y imagínate, qué mejor versículo para encontrarte a una persona leyendo y no está listo para oír de Jesús. O sea, Isaías, el quinto evangelio, como le dicen algunos. El quinto evangelio. Ahí está, Jesús claramente
retratado en lo que Isaías dice en el capítulo 53. Dice, como oveja a la muerte fue llevado. Ese es Jesús, ¿ves? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Jesús guardó silencio. Jesús abrió su boca en la cruz, pero en el proceso en que él fue torturado, fue brutalmente golpeado, él guardó silencio. Dice, así no abrió su boca. ¿Ves? Cuando estamos siendo golpeados, lo primero que hacemos es abrir nuestra boca. Empezamos a defendernos, empezamos con el enojo, a responder, a tratar de resolver este asunto y ¡pum! Y Jesús guardó silencio, siendo inocente. Él guardó silencio, por ti y por mí. Él solo habló 7 veces en la cruz y ya. Pero aquí Él guarda silencio. Y el etíope está así como que no entiendo de quién está hablando, quiero saber. ¿Ves cómo ese deseo de este hombre de realmente está buscando, como que ve y ve, y como que la escritura lo tiene así como que envuelto y está tratando de comprender? Y Dios pone a Felipe ahí al lado. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Dice que desde esa escritura él le predicó el evangelio de Jesús. Y es importante, ¿qué usó Felipe para compartir la escritura? No empezó Felipe a contar así como que su testirollo. No, pues yo era así y acá. Digo, el testimonio a veces tiene un lugar, pero lo que convierte el alma no es nuestro testimonio, es la escritura. A veces nos vamos por la tangente y empezamos a contar un montón de cosas periféricas, así como que sí, acá, o a veces realmente, o usamos la escritura en cosas que realmente no es lo más importante. Aquí este hombre no necesitaba escuchar de los últimos tiempos. Este hombre necesitaba escuchar el evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia para él? Para un hombre africano. ¿Ves? Dice que partiendo de ahí le enseñó el evangelio de Jesús, las buenas noticias. Eso es Jesús. Jesús son las buenas noticias de Dios para con nosotros. Esa es una buena noticia. Y abriendo su boca, es importante. Nuestra vida comunica, pero también debemos de comunicar verbalmente. Necesitamos saber primero qué es el evangelio. A veces comunicamos únicamente el legalismo. Y a veces Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A veces hay muchas cosas que decimos que nos avergüenzan porque a veces no estamos hablando del evangelio. Pero el evangelio Pablo dice que no se avergüenza porque es poder de Dios para salvar. Primero al judío y también al que no lo es. Entonces, la palabra de Dios, conocer el evangelio, necesitamos saber eso. ¿Qué es el evangelio? Fíjate el verso 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde pensó el eunuco que tenía que bautizarse? ¿Quién sabe? A lo mejor Felipe le dijo, seguramente le dijo, todo lo que implica, ¿no? Y así, el eunuco, no, pues ahorita, mira, ahí hay un agua, ¿qué impide que ahorita mismo me bautice? Dice el verso 37, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo. ¿Cuál es el requisito para bautizarnos? En el 29 de este mes, el sábado 29, a las 9 de la mañana, vamos a tener los bautismos. ¿Ves? Como dijo bien Alfredo, necesitas tener, con un día de creyente ya te puedes bautizar. Aquí Felipe no le dice, ¿sabes qué? Tienes que tomar un discipulado de como 1 año y responderme esto, y ahí si lo pasas, ya te puedes bautizar.
el requisito, el bautismo viene después de la conversión. La conversión es necesaria, el nuevo nacimiento es primero. Y después de eso viene el bautismo. ¿Ves? No necesitas esperar cierta cantidad de meses para bautizarte. Sí tienes que tener claro si has nacido de nuevo. Claro que sí. Si no, el bautismo no te va a salvar. El bautismo no salva. Dice, no, me bautizaron cuando era niño, seguro voy a entrar al cielo. Pues no, no es por el bautismo. Es por la fe en Jesús. Es creer que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no podíamos relacionarnos con Dios. Pero que Jesús se hizo hombre y murió por mis pecados. Murió en la cruz para reconciliarme consigo mismo. Y cuando yo creo en Él como mi sustituto, como mi Salvador, como mi Señor, entendiendo de que merecía la ira de Dios, pero Él me da su gracia, y yo creo en eso, yo soy salvo. Y yo nazco de nuevo. Eso es lo que dice Pablo. Mira, acompáñame a Romanos 10, el libro que está después del libro de los Hechos. Romanos 10, versos 12 al 15. Romanos 10, 12 al 15. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está, Felipe. ¿Cómo podía el etíope creer si no sabe qué tiene que creer? ¿Y cómo hubiese podido haber escuchado si nadie era enviado? ¿Ves? Dios envió a Felipe para que el africano escuchara. Y él creyó y hubo una conversión genuina, a diferencia de Simón el mago. Aquí hay una conversión genuina. Y este hombre nace de nuevo y dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es todo lo que se necesita para bautizarse. Es todo. Dice, aquí hay agua, aquí mismo. Tiene un par de minutos, quizás un par de horas, como mucho, como escuchando. Y dice, pues ya, ¿qué me impide? Pues nada. Nada. El bautismo es simplemente eso, es una identificación con Cristo. Cuando bajamos al agua, cuando nos sumergimos en el agua, estamos identificándonos con la muerte de Cristo. Vamos a sepultar al viejo hombre y va a levantarse el nuevo hombre, la nueva creación que es posible solo por Jesús. Y eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Bajamos al agua, subimos. ¿Qué tanto te tenemos bajo el agua? Es qué tan pecador eres. No, no es cierto. Te sumergimos 3 veces, solo te sacamos 2. Entonces, se bautizó. Dice, y le bautizó. Verso 39 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió, ahora, chécate, gozoso su camino. Gozoso. ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta. La palabra arrebató es la palabra que en griego es harpazo. Es tomar con violencia. Es la palabra que usamos para el rapto, que aparece en el libro de Tesalonicenses que estamos estudiando los domingos. Dios lo arrebató, lo sacó de ahí. ¿Cómo? Es difícil de explicar, ¿ves? Pero eso no es lo más importante, la forma, sino lo que ocurrió, la salvación de este hombre. Lo tomó y eso era todo lo que este hombre africano necesitaba oír, ¿te das cuenta? Solo eso. La Escritura, conocer quién es Jesús, que Jesús es suficiente para salvarlo, para perdonarlo. Incluso un hombre tan sofisticado como él,
A veces pensamos que a la gente así de clase alta tenemos que llegar con cosas sofisticadas para que se convenzan, y no. El evangelio sencillo y puro es suficiente para el hombre sofisticado. Es suficiente y puede salvarlo Dios. Y en tanto en que ese hombre hubo una conversión, Dios dice, ya es suficiente. ¿Y qué onda con el discipulado del 1, el 2 y el 3 y el curso de nuevos creyentes? Pues si Dios movió a Felipe para hablarle el evangelio, Dios se va a encargar de este hombre. ¿Qué dice la historia, la tradición cristiana? Este hombre es un etíope. Y la tradición cristiana dice y cree que este hombre fue el que llevó el evangelio a África. Un hombre llevó el evangelio a África. Y cientos de miles oyeron de Jesús. Ahora, ¿quién le habló a este hombre? Una persona. ¿Tienes a niños? ¿Sirves aquí en el ministerio de niños? Dices, los chamacos no ponen atención. Le hablas y están así como que en su mundo. No tienes la menor idea de lo que Dios puede hacer. A veces dicen, no, ese adolescente como que no pone atención y está como que en la luna y no tienes la menor idea de lo que Dios puede hacer. Por eso sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Dice, y siguió lleno de gozo. Este hombre venía de Jerusalén, la religión en Jerusalén no le aportó nada. Pero cuando escuchó de Jesús, su corazón se llenó de gozo. Ya fue gozoso su camino. La vida espiritual de este hombre no dependía de Felipe. La vida de este hombre dependía de Jesús. ¿Te acuerdas del domingo? Es Jesús quien lo llama. No es que este hombre se va a venir abajo porque Felipe no está ahí todos los días. Este hombre no se va a venir abajo porque Jesús está ahí. Y Jesús está contigo. Dice, pero Felipe, el verso 40, se encontró en Azoto. Azoto es una ciudad, es la ciudad de Asdod. Es un puerto que todavía existe hoy en día en Israel. Y pasando, dice, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, Felipe no se puede quedar callado. ¿Ves? Después de lo de Samaria, él hizo lo mismo. Anunciaba el evangelio donde quiera que iba. Porque le sale natural, ¿ves? O sea, hay ese amor, o sea, Jesús es real para él. Y cuando algo es real para ti, para mí, nadie nos tiene que obligar a hablar. Simplemente sale. Dice, a toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Acompáñame a el mismo libro de Hechos, pero capítulo 21. Hechos 21, verso 8. Versos 7 y 8. Muchos años después, muchos años después, está Pablo. Y fíjate, Hechos 21, 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa ¿de quién? Felipe. Ahí está el buen Felipe. Se quedó en Cesarea. Se estableció en Cesarea. Dios lo puso ahí. Dice Felipe, ¿el qué? El evangelista. O sea, hasta por los codos habla de Jesús. Que era, dice, uno de los 7. ¿Se acuerda de los diáconos? Dice, posamos con él. Y ya puedes seguir leyendo, tiene 4 hijas y todo. Tiene una familia. Pero el hombre perseveró, ¿ves? Y es el evangelista. Y es hospitalario. Y imagínate a Felipe. Dice, oye, tú eres Pablo. Nosotros teníamos terror de ti. ¿Te acuerdas cómo comienza el capítulo 8? Saulo asolaba ¿qué? La iglesia. Y ahí es donde aparece Felipe. Y por la gracia de Dios y esos regalos que Dios da, un día Felipe hospeda a este hombre terrible que quemaba iglesias. Esa es la economía de Dios. Ahora, para terminar,
¿Qué vemos o qué necesitamos pensar aquí? Creo que algo muy, muy importante que creo que necesitamos considerar mucho es que Dios quiere guiarnos. Su Espíritu Santo nos quiere guiar. No podemos vivir este día y cada día ignorando y como que mirando para el lado, no considerando de que cada día Dios probablemente tiene algo para nosotros. Yo sé que tienes un trabajo, estudias en algún lugar, pero en ese lugar, o a lo mejor en otro lugar, a lo mejor el seguir la voluntad de Dios va a implicar dejar lo que estás haciendo por un tiempo y moverte hacia donde Él te quiere llevar, ¿ves? Y moverte a veces sin tener mucha información, pero moverte en obediencia. Yo me recuerdo cuando me vine de Chile para acá, no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Solamente tenía claro que Dios me había llamado aquí. Es todo lo que necesitaba saber. Punto A al B. Pero en mi mente y en mi mejor imaginación se me ocurrió todo lo que Dios iba a hacer en estos casi 14 años. Y ver lo que Dios ha hecho y lo que hace en sus vidas, dices, no, pues vale la pena, absolutamente vale la pena lo que Dios quiere hacer. Pero Dios nos quiere guiar y no te va a decir todo, te va a decir lo que necesitas saber. ¿Cómo sabemos? Tenemos que conocer a Dios, tienes que estar sensible, pasar tiempo con Él y responder cuando Él te guíe. Número 2, lo que decía hace un rato, la revelación de Dios a veces es así progresiva. No te va a contar todo, te va a decir lo que necesitas. Y 3, a veces obedecer a Dios implica obedecer las cosas que no tienen mucho sentido. No tenía mucho sentido quizás dejar un avivamiento y moverte al desierto. A lo mejor en ningún sano juicio entraría eso. Pues Dios, estoy en el mejor momento de mi ministerio. Pues ya las cosas resultaron y finalmente estoy viendo números, déjalo y vete a donde yo te voy a mostrar. ¿Y sabes qué? Eso me hizo pensar. Si yo estaría dispuesto, como Edgar, como dejar esta iglesia y moverme a otro lugar donde Dios me lleve. Y me ha dejado pensando. ¿Estaría dispuesto o no? A veces estamos demasiado cómodos y muy seguros en la zona donde estamos. Y eso también va para ti. A veces ya como que llegaste a un punto donde estás seguro, tranquilo, y dices, pues estoy haciendo la voluntad de Dios, claro. Dios te dio un ministerio, te dio algo, pero a veces estamos demasiado cómodos donde estamos. ¿Estarías tú dispuesto a moverte, a tomar un paso de fe? No aventarte al ahí se va a lo que tú quieras, no estamos hablando de eso. Es obedecer a donde Dios te está guiando, ¿ves? Es muy diferente a imaginarte y a esperar de que Dios respalde lo que tú quieres. Eso es otro cuento. Es obedecer lo que Él nos está mostrando y caminar sin ver, ¿no? Simplemente confiando en Él. Señor, te damos gracias por la vida de este hombre que un día conoceremos. Gracias porque tú eres el héroe realmente de esta historia. Vemos que para ti todas las personas son importantes, incluso un hombre perdido en medio del desierto, que quizás no aparecía en el radar de nadie, pero tú le veías. Entonces, vivimos en un mundo donde hay muchos probablemente etíopes como este hombre. Gente que anda buscando algo, lo está buscando en un montón de cosas que no lo van a llenar. Entonces, y no conocemos nosotros los corazones. Por lo tanto, te pedimos que nos guíes hasta donde está la necesidad. Tú que conoces el corazón humano y que sabes de la gente que se mueve a nuestro alrededor o que está en otra parte, guíanos, por favor, hacia esas personas para realmente tener el Evangelio ahí listo en nuestro corazón y en nuestra boca para compartirlo. Eso es lo que este mundo necesita. Este mundo no necesita buenos consejos, este mundo necesita la buena noticia de Jesús. Entonces, guíanos como Felipe, guíanos como Esteban, guíanos como los discípulos del libro de los Hechos.
Mañana que nos levantemos, ayúdanos a ver el día con esa expectativa de a ver qué es lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Y gracias por ser tan bueno con nosotros. Te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.